Merci. Merci. Sin poner la vida en riesgo, cruzando como locos, como yo lo he hecho anteriormente. No te lo quería decir, pero así que por eso no la quiero, si no, te la pediría. Es la primera y última vez que vengo. A la torre, pero. A la torre. Dice mi papá, ¿no hay chilitos o algo que se pueda poner? Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal con su amiga Angie. Hoy vamos a hacer un día bien parisino con mi familia. Estamos a punto de ver el Arco de Triunfo. Después vamos a ir a las Galerías Lafayette por el Champs-Élysées y después nos vamos a conocer la Torre Eiffel. Así que ahora van a conocer el Arco de Triunfo y voy a grabar sus reacciones por primera vez. Literalmente salimos enfrente del Arco de Triunfo. Este Arco de Triunfo, Napoleón Bonaparte lo fue a mandar a construir hace más de 200 años para celebrar sus victorias que tuvieron. Mide 50 metros de alto y 45 metros de ancho. Está impresionante porque tardaron más de 30 años en construirlo y tiene mucha historia. También se dice que debajo ahí del Arco de Triunfo está la tumba del soldado desconocido, que pues es en honor a los soldados franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Ahorita vamos a acercarnos para verlo por allá. Mi papá es todo un fotógrafo, siempre saca los ángulos increíbles. Ahora sí amigos, vámonos para allá. Hay que volver a meternos al metro para ir allá, sí. Normalmente yo lo hago corriendo, pero yo arriesgo mi vida. Ustedes no. Entonces no crucen aquí. Yo lo hice por error porque yo no sabía, pero hay otra salida. Normalmente te bajas en Charles de Gaulle Étoile, aquí, y después te vas hacia la salida 1. Si sales a la salida 6, hay mucho viento, espero que me escuchen. En la salida 6 te saca aquí para que lo veas de frente, pero después te vas a la salida 1 y vamos a salir por abajo. Bien parisina mi mamá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, pa! ¡Abajo! El acordeón es muy parisino. ¡Wow! Mira. Arte parisino. Este es un acordeón, ¿no? Sí. La de la chao. Así se pueden encontrar en todas las estaciones del metro. Hay gente tocando, vendiendo arte. Increíble. Y por aquí ya estamos saliendo. Y llegamos con seguridad, sin poner la vida en riesgo, cruzando como locos, como yo lo he hecho anteriormente. Aquí, abajo del Arco de Triunfo. Miren, allá está toda la fila para entrar. Ay Dios, creo que cuesta 21 euros la entrada para que puedas subir hacia arriba. Pues miren, los edificios que ven allá es la Défense, así se llama esa zona. Hay muchas empresas y así. Hay mucha gente. Porque estamos en pleno verano. Allá hay un texto que dice: aquí descansa un soldado francés por la patria. Así. Y ahí está la llama eterna. Le dejan flores aquí. Estamos en la mera rotonda y convergen como unas 10, 12 calles que unen todas, llegan todas hacia el Arco de Triunfo. Ya mi papá fue a contarlas porque mi papá es de las personas que nunca se queda con la duda, ¿verdad, ma? Mi papá va a investigar todo. Ahorita va a venir a decirnos la respuesta, a ver si son 10, 11 o 12. Estas son 12 calles alrededor del arco y forman como una estrella. Este es el centro. Antes de llamarse el Arco del Triunfo se llamaba el Arco del Arco de la Estrella. Ya después lo llamaron Arco del Triunfo.
Por eso, ¿cómo se llama la estación donde nos bajamos? Charles de Gaulle Étoile. Se llamaba Plaza de la Estrella. Ya saben que información es con mi papá. Ya mi mamá también se transformó en camarógrafa. No queríamos subir, pero hay mucha fila y preferimos hacer fila para la Torre Eiffel. Entonces mejor acá no subimos, ¿no? Mejor a la Torre Eiffel. Y solo para que sepan, no te lo quería decir, pero pues te lo digo ya que nos vamos a subir. Son 284 escalones. Oh. De la que te salvaste. Aquí. De aquí. De aquí. Dicen que hay elevador, pero quién sabe, la verdad. Así que te salvaste. Y pues es un sueño hecho realidad estar acá con mi mera madre en el Arco del Triunfo en París. Oui, oui. Una palabra en francés. Ándale. ¿Cuál se te viene a la mente? Merci. Merci. Ya hemos salido, estamos aquí ahora sí en la avenida Champs-Élysées, considerada una de las más hermosas del mundo. Pues sí, está muy bonita, la verdad que sí. Muy bonita, pero también yo digo que muy adinerada, porque mira, Cartier, Dior, por allá está Dior, aquí está Cartier. Hay muchas tiendas, sí, hay muchas tiendas de muchas marcas y a veces las decoran desde afuera, increíble. O sea, es un paseo icónico el estar aquí. Mide 1.9 kilómetros de aquí desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, que está todo derecho. 1.9. 1.9, sí. Y también aquí es famosa porque no sé si se acuerdan, pero en el video anterior estuvimos en pleno 14 de julio y que había un montón de gente. Bueno, la gente que vivimos esa vez no es nada comparado a lo que se hace aquí. ¿Sí? Porque aquí se hace el desfile del 14 de julio y pasan militares y así, o sea, es un desfilazo que muchísima gente de todo el mundo viene a ver. Y aquí una vez me tocó venir a ver el show para el Año Nuevo. Ah, sí, aquí en el Arco de Triunfo. Aquí en el Arco de Triunfo hicieron juegos pirotécnicos y todo, pero dije, es la primera y última vez que vengo. Chorro de gente. Un chorro de gente, no podías ni caminar, o sea, verlo por la tele creo que está mejor. Miren ahí. Bueno, ya viviste la experiencia. Ya tuve la experiencia, claro que sí. También está McDonald's. Sí, McDonald's, porque también hay tiendas donde no es de tanto dinero, o sea, se puede pasear por aquí a gusto y hay de todos los precios. Vengan para que vean la tienda de Louis Vuitton por fuera, es una maleta. Sí, es una maletota. Está increíble. Está bien chida esta tienda. Nunca he entrado, pero verla por fuera es increíble. Mira la Mona Lisa con sus bolsas de shopping. La Mona Lisa en París. Sí. Es que literalmente pasear por estas calles es algo muy parisino. Es una experiencia totalmente parisina. Estamos llegando a Galerías Lafayette de los Champs-Élysées. Creo que hay otras galerías, o no sé si son las mismas que he conocido. Este lugar tiene más de 100 años y es considerado como un monumento histórico. Es un centro comercial. Wow, mira esta entrada, está bien chida. Wow. Aquí venden de todo. Mira esas escaleras, parece un museo. Esta bolsita chiquitita está en 1,250 euros. ¿Y es de Prada? Sí, de Prada. Y es de piel de vaca. Sí. Y yo no apoyo eso. Así que por eso no la quiero, si no, te la pediría. Pero claro, como no apoyo eso, pues no. Bien hecho. Sí. Que no traigo efectivo. Mira esto. Es como cuando recoges las maletas en el aeropuerto, pero con zapatos. La verdad, yo no sé mucho de marcas. Este, de hecho, me lo acaba de regalar mi suegra, este vestidito, y es Zara. Y yo me siento bien cara, me siento de dinero. Wow, cómo se visten tan bien. Bueno,
Bueno amigos, ya vamos bajando. Estas no son las galerías Lafayette que yo les quería mostrar. Hay otra donde hay una terraza increíble, donde se ve la Torre Eiffel y no sé qué, pero al parecer estas no son. Casi en la mayoría de París, si quieren, hay bebederos así y el agua es potable, así que se puede llenar. Tráiganse su botellita y ya la llenan. Nosotros tenemos la nuestra. ¿Están listos para esta vista? A ver. Estamos llegando a la Plaza Trocadero. Es el mirador gratuito más visitado por todos los turistas. Miren nada más. Aquí está la famosa Torre Eiffel. Y acá estamos en París, estamos en París, estamos en París, estamos en París. Millones de gente viene a visitar este spot para tomarse la magnífica foto. Miren, todas las poses existen por acá. ¿Sabías que cuando Gustavo Eiffel construyó la Torre Eiffel, a la gente no le gustaba? ¿Ah, no? Sí. Decían que era puro fierro, que para qué la ponían y no sé qué. Y mira, ahora se ha hecho un icónico monumento de Francia. Del mundo. Oye, ¿fue construida como monumento o tenía alguna función o para qué la querían? Creo que era una exposición solamente. ¿Ah, sí? Algo así. No sé bien. Ahorita investigas y nos dan la información. Aquí tienen se llama la terraza de Trocadero y venden sándwiches por si les da hambre. Nosotros tenemos mucha hambre, así que vamos a comer por acá, frente a la Torre Eiffel. Yo voy a traer crepa, jamón, queso. ¿Sí? Jamón, queso, y la otra de mamá. Si quieres. Sí, me sí. ¿Esta de mamá? Sí, si quiere. Poulet et fromage. Parisien. Sí. Es todo. Sí, tú. Sí, tú. Es que aquí están acostumbrados a todos los turistas, hablan francés, español, inglés, así que te entienden. Si no hablas nada francés, nada inglés, español, te entienden. A la torre. Dice mi papá, ¿no hay chilitos o algo que se pueda poner? Una salsita o algo ahí adicional. Bon appétit. Bon appétit. Está medio dulce. ¿Sí? A mí se me hace que le hacen la pasta. normal. Igual, ¿verdad? O sea, si quieres crepa dulce, te ponen solo lo dulce adentro. ¿Algunas también? Para matar la plata. Hay otras creperías que a mí me gustan mucho que te ponen un montón, pero están más adentro. Esta yo creo porque es súper turística. Debe haber una ley que existe aquí en Francia para reciclar las botellas y que no se les vaya la tapa, miren. O sea, puedes cerrarla bien, pero cuando la abres se le queda la tapa, ¿verdad? Se me hace muy bien para el reciclaje, ¿verdad? Aquí humildemente en las escaleras, comiendo una crepecita, pero en París. Miren, te dan tu crepa en un journal, un periódico. Está bien padre. Culinary Fusion in French. Tenemos un spot bellísimo para poder sentarnos a comer nuestros sándwiches. Normalmente hay unos jardines del otro lado de la torre, pero esos siempre están llenos. Y aquí un tip que les puedo dar es que se vengan de este lado. Aquí casi nunca hay gente o hay muy poquita. Les quiero platicar una historia. Yo desde chiquita, bueno, como desde los 15 años yo creo, nació como mi emoción de querer conocer la Torre Eiffel, ¿no? Porque veía películas o así, entonces era algo que era demasiado conocido, era un sueño para mí.
A los 17 años mi papá me regaló estas pulseritas y miren, lleva la Torre Eiffel. Y ahora es como un sueño cumplido usar estas pulseras y haber cumplido mi sueño de estar frente a la Torre Eiffel. Miren, ahí está mi torrecita con la torresota. Se cumplió. Ahora vamos a intentar ir a subir la Torre Eiffel. Esperemos que no haya mucha fila, seguramente que sí, pero vamos a intentarlo. ¿Cuánto mide, pa? 300 metros, más 30 metros de la antena. Sí. Gigante. Estamos en una calle peatonal que hicieron aquí para llegar a la Torre Eiffel. Antes esta era calle normal, pero ahora ya es peatonal y está súper bien porque te puedes tomar fotos y ya tienes más espacio. Antes solamente era acá en las orillas. Y miren, pasan también buses turísticos que te hacen todo el tour de la parte de arriba y pasas bien chido. Y allá lo que ven es el símbolo de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos fueron en el 2024, el año pasado, aquí en Francia. Aquí ya estamos ante la majestuosidad literalmente abajo. La verdad que bueno que hicieron todo esto peatonal, porque yo me acuerdo cuando vine la primera vez, puse en riesgo mi vida por tomarme la foto aquí. En medio de los carros. Y en medio de los carros solo tenía, creo que este triangulito, mira, para tomarte la foto. Y toda la gente se metía aquí, entonces, no, hombre, qué bueno que hicieron esto. Aquí estamos esperando para pasar el control. Ahorita que estábamos ahí decía que ya estaba cerrado hasta arriba y la mitad también porque hay demasiadísima gente. Miren, aquí están los precios. A la cima, 36.10 por persona, con ascensor y escaleras 27.50. 27.50 para subir escaleras. Sí. Estamos exactamente abajo de la Torre Eiffel. Esta es toda la fila, todo lo de allá es para comprar solo el segundo piso, porque dice que la cumbre está cerrada. Y allá de aquel lado se compra para las escaleras, pero bueno, solo se puede subir hasta el segundo piso. Miren, ahí está Eiffel. 1832-1923 fue el creador de la Torre Eiffel. Mira, se queda para la foto. Entonces, cuando pasas el control de seguridad no significa que ya vas a tener tus tickets. Todavía hay más fila adentro, pero puedes visitar estos jardines bonitos que tienen por acá. Pero la verdad es que toda la Torre Eiffel, o sea, alrededor, está todo lleno de jardines, así que no tiene mucha diferencia si haces toda esa fila. Esta es la famosa calle donde todos se vienen a tomar la foto porque la verdad están súper bonitos los edificios y se ve la Torre Eiffel increíble. ¡Wow! Miren cómo se ve como de terror la Torre Eiffel ahí atrás con las nubes grises. Creo que se va a venir la lluviosota. Y estos son los jardines donde vienen todos a acostarse y así. Yo una vez hice un picnic por acá con unas amigas y estuvo bien divertido. Aquí es donde hubo los fuegos artificiales por el 14 de julio. Entonces estaba llenísimo, ni se imaginan. Espero que se la hayan pasado súper bien con nosotros, disfrutando de este día muy parisino. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse si no lo han hecho. Y los quiero mucho. Bye, bye. ¿Qué rodilla? Me duele
mucho codo y también tengo que ir al baño. Hace 5 minutos te pregunté si querías ir. Hace